desaparición forzada, con los crímenes de lesa humanidad, con los crímenes de guerra en definitiva, ¿no? Digamos que ambas razones son las que permiten que un tribunal ajeno al Estado español, como es el Tribunal Federal número 1 criminal, número 1 de Buenos Aires, se erija en jurisdicción universal y por lo tanto se legitime para investigar los delitos que en el Estado español, la justicia española, no quiere acometer. Esa es la razón. Quiero recordar que el próximo día 10 de septiembre la jueza argentina, que es la representante de dicho tribunal, va a venir a Madrid para iniciar los trámites y los procedimientos que requieren el cuestionamiento de la impunidad del franquismo, ¿no? Esperamos y lamentamos, por otro lado, que no sea el Estado español, que no sean tribunales de este país los que acometan semejante tarea, porque es conveniente recordar, y se debe recordar que en las cunetas de nuestro país existen más de 100.000 personas que todavía no están localizadas, es decir, que están en fosas comunes, que están enterradas en cunetas, haciendo oídos sordos a las demandas de sus herederos, de sus familiares, que exigen precisamente la exhumación, la búsqueda y exhumación de esos cadáveres y, en definitiva, la persecución de dichos delitos. Si el Estado español no lo hace, y el Estado español no lo ha hecho, lo tendrá que hacer cualquier tribunal que se pueda considerar competente para abordar esa tarea, y el Tribunal Federal Criminal número 1 de Buenos Aires es el que se erige el juzgado universal en este momento. Por lo tanto, damos nuestra bienvenida, celebramos que así sea, que haya un tribunal que se haya dignado a juzgar delitos de crímenes contra la humanidad, como son los que se cometieron en este país, y por lo tanto, a partir del 10 de septiembre se iniciarán y veremos el resultado que da o la satisfacción que puede producir el que dichos delitos sean por una vez condenados y sobre todo de acuerdo con la legislación universal, con esa que emana de las Naciones Unidas y que además, para colmo, nuestro país ha firmado, como dice el Comité tanto lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes y delitos cometidos por la dictadura franquista son imprescriptibles. Es decir, que ni el tiempo puede eximirlos de la responsabilidad que tienen ante los centenares de miles de víctimas que padecieron precisamente el comportamiento de dicho régimen. Porque el franquismo fue un régimen criminal, desde el inicio de la guerra civil, desde la conspiración en la que participó para derrocar un régimen democrático, y asociado a ese golpe de Estado van los delitos de genocidio, porque fue una propuesta desde el comienzo demuestra su animadversión y su odio, sobre todo, a las conquistas democráticas de la sociedad española y muy particularmente contra el movimiento obrero. Pero esos delitos que se cometen en la guerra civil se van a prolongar luego durante 35 años, durante más de 3 décadas, durante casi 4 décadas, donde precisamente la prohibición, el ensalzamiento de los criminales, el ensalzamiento de los torturadores, el ensalzamiento de los vencedores en la guerra civil contrasta con la imposibilidad que tienen las víctimas y sus descendientes de abordar cualquier tarea reparadora o legítima, que hubiese sido, a ojos de cualquier sociedad mínimamente democrática, absolutamente legítima. Bueno, pues eso es lo que supuso el franquismo. El franquismo no solamente asesinó durante la guerra civil, el franquismo prolongó su masacre sobre la sociedad española durante las casi 4 décadas en que gobernó este país, y más allá precisamente de eso, se prolonga durante lo que va a ser el régimen de la transición. Es decir, en la transición política en este país se producen pervivencias dramáticas de lo que fueron lo que fue el aparato de Estado franquista. Todo eso va a pervivir durante la transición y las consecuencias las vamos a tener también ahora, donde esos crímenes no solamente no han sido juzgados, sino que además perviven numerosas instancias de lo que fue el poder franquista. La transición no hizo tabla rasa con todo aquello. La transición disculpó, perdonó lo que fueron crímenes contra la humanidad. Y bueno, la pervivencia del franquismo se nota precisamente en el tema de la impunidad. Es decir, el modelo español de transición es un modelo de impunidad. Digamos que ha permitido que
que los que fueron o los que dirigieron la sociedad española durante 4 décadas, los que fueron los beneficiarios del franquismo, prolongasen sus tentáculos más allá de lo que fue el régimen franquista. Van a prolongar sus tentáculos también sobre la transición española, para determinar el devenir de la sociedad española. Bueno, pues eso es lo que en definitiva significa que el próximo día, a partir del próximo día 10, la juez María Servini de Cubría va a venir a este país precisamente a iniciar los procedimientos judiciales contra la impunidad del franquismo. Queremos decir también, sería bueno recordar que en el tema de la impunidad del franquismo, la impunidad no solamente existe porque haya una legislación que no cuestiona lo que se ha hecho, y precisamente, y eso obviamente se va a notar en la pervivencia fundamentalmente de los grupos de poder que dirigieron esta sociedad y que se iban a prolongar luego durante la transición y más allá de la transición, durante lo que conocemos como régimen democrático. También se nota en la equidistancia que pretende mantener el Estado sobre lo que fueron las víctimas y los verdugos. Es decir, cuando un Estado, cualquier entidad, organización pretende ser equidistante entre víctimas y verdugos, eso significa objetivamente que no deja de echar una mano a los verdugos y otra paletada de arena sobre las centenares de miles de víctimas, ¿no? Eso se nota también en el trato absolutamente desigual que tienen, por un lado, las víctimas del terrorismo etarra con las víctimas de la dictadura franquista. Para unos todos han sido reconocimientos, cuando no ayudas económicas, en general muchas ayudas económicas, muchos reconocimientos que no cuestionamos, pero que en cualquier caso contrasta con el desamparo absoluto en el que han desarrollado su existencia los descendientes de las víctimas, los descendientes y las víctimas de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eso son dos manifestaciones de la impunidad, que pervivan esos poderes económicos, políticos, mediáticos, y el que precisamente se mantenga esa equidistancia, también es algo que facilita, que hace comprensible el tema de la impunidad y sobre todo el mantenimiento de esa diferenciación que existe entre el trato que se da a las víctimas del terrorismo etarra y a las víctimas del genocidio franquista, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, así a grandes rasgos, el porqué de la querella que se va a presentar, sobre la que se va a trabajar próximamente. Quiero recordar que todas las asociaciones, entidades del movimiento memorialista, todos aquellos que trabajamos por la recuperación de la memoria, no lo hacemos solamente por recuperar un trocito del pasado o traerlo al presente, esa parte del pasado. Creemos que es necesario no solamente desde una óptica democrática compensar y reconocer lo que han sido el sacrificio que miles y centenares de miles de ciudadanos de este país, ciudadanos y ciudadanas, hicieron precisamente para defender las libertades democráticas. Entonces, no podemos considerar que la lucha contra la impunidad del franquismo, la aspiración por la verdad, la justicia y la reparación que reflejan este cartel, sea algo anecdótico o secundario. Una sociedad democrática que ignora y que olvida y que no reconoce estos derechos democráticos es una sociedad democrática muy débil, muy frágil. Precisamente es una sociedad en la que otras impunidades se pueden venir a sumar. Es decir, ahora mismo, contra la impunidad política que supone la pervivencia o el no cuestionamiento, la continuidad de la impunidad, en definitiva, del franquismo, ahora vienen a sumarse otro tipo de impunidades, ¿no? Y es lo que significa, lo que en definitiva se concreta en el cuestionamiento del estado del bienestar, en el proceso, en las implicaciones que tiene la reforma laboral, como un nuevo eslabonazo en favor de la subordinación del mundo del trabajo hacia el mundo del capital, ¿no? El cuestionamiento precisamente de ese estado del bienestar, donde lo que es público y es de todos se convierte en un instrumento de negocio, cuando la sanidad y la educación consideramos que son cauces para la satisfacción de derechos humanos, da la casualidad que una minoría que además nada aporta al Estado, porque además no paga impuestos, es capaz de apropiarse precisamente de lo que es resultado del esfuerzo del conjunto de toda una sociedad. Eso significa también impunidad. Y una impunidad y otra impunidad van perfectamente asociadas. Por lo tanto, estamos en una lucha por la democracia. Es decir, por lo que no se pudo hacer durante la transición. Ahora sí estamos, la sociedad española, si quiere mantener el estado del bienestar, si quiere mantener unas cuotas dignas de democracia política en este país, tiene que luchar también contra la impunidad y la pervivencia del franquismo en la sociedad española. ¿Cómo hablamos del otro?